un restaurante o está un restaurante? ¿Hay un señor o está un señor? Si estás estudiando español y te encuentras en un nivel pre-intermedio o incluso intermedio, quédate en este vídeo porque voy a explicarte muy rápidamente la diferencia entre haber y estar. Es un error muy habitual y quizás alguna vez hayas confundido estos dos verbos en alguno de los casos que vamos a analizar. Te doy la bienvenida a Lingua Tua. Yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes oficiales DELE. Como te decía, y aunque parezca fácil, la diferencia entre estos dos verbos a veces no está del todo clara. Pero vamos a ir al detalle y voy a explicarte cuándo debemos usar cada uno de estos verbos y por qué. Aunque muchos estudiantes los vean muy similares, cada uno de los dos tiene funciones muy específicas, así que vamos a empezar por el verbo haber. Recuerdan lo siguiente sobre el verbo haber. El verbo haber nos ayuda a hablar de existencia y su forma única, siempre la encontrarás y la usarás de esta forma, es en singular. Hay. Usamos haber para decir que algo existe, para hablar de la presencia de algo, de una persona, de cosas, de situaciones. La regla de oro que debes recordar para usar bien este verbo es que hay no describe. Hay solo indica existencia. Vamos a ver unos ejemplos. En mi barrio hay muchos árboles. En la clase hay un estudiante nuevo. O siempre hay tráfico por la mañana. Como puedes ver en estas tres frases estoy hablando de la existencia de árboles, de un alumno nuevo y del tráfico. Así que no describo cómo es ese tráfico o ese chico, simplemente indico que existen. Pistas rápidas para reconocer este verbo haber, este hay. Nunca lleva artículo definido detrás de él, es decir, no lleva ni el, ni la, ni los, ni las. Por ejemplo, hay un árbol, pero nunca vamos a decir hay el árbol. No es correcto y después veremos por qué. Pista número 2. Casi siempre lo vas a encontrar seguido en lugar de estos artículos definidos por un artículo indeterminado. Un, una, unos, unas. Hay un árbol, hay un alumno, hay unas torres. También puede ir seguido de números, hay dos personas o de sustantivos que directamente no llevan ningún artículo, como en el caso de hay árboles en mi barrio. En cambio, ¿qué pasa con el verbo estar? Como sabes, el verbo estar tiene muchos usos. Uno de ellos es el que sirve para hablar del estado, de la condición de las cosas o de las personas. Estoy cansada, la comida está fría, el museo está cerrado hoy, pero vamos a centrarnos en ese uso concreto que hace que muchos estudiantes lo confundan con el verbo haber. Y esa diferencia es que el verbo estar lo utilizamos para hablar de localización, no de existencia. Es decir, aquí sí que describimos y describimos dónde está algo que, cuidado muy importante, algo que ya conocemos. La biblioteca está al lado del museo. Mis llaves están en la mesa. Aquí sí que vamos a usar el plural o el singular. La biblioteca está singular. Las llaves están plural, mientras que hay solo tiene una forma y es siempre singular. O el tercer ejemplo, ¿dónde está tu hermano? La diferencia clave entre hay y está es la localización. Si yo pregunto ¿dónde está la farmacia? Estoy indicando que ya sé que existe una farmacia y quizás estoy preguntando por una farmacia específica. ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está localizada? Mientras que si yo pregunto, ¿hay una farmacia aquí cerca? En este caso no sé, yo desconozco si hay una farmacia o no, por lo tanto no pido su localización, primero pido saber si existe esa farmacia. Como ves, en el primer caso he utilizado un artículo definido.
¿dónde está la farmacia? Porque sabemos que existe y esos artículos definidos refuerzan y nos ayudan a hablar de objetos, personas conocidas. Mientras que cuando no sé si algo existe, voy a usar un artículo indeterminado. ¿Hay una farmacia por aquí cerca? Pregunto si existe, no dónde está. Por lo tanto, podemos usar estos verbos en contextos muy similares, pero sus significados son completamente distintos. En la calle hay un restaurante buenísimo. Te estoy explicando que existe un restaurante buenísimo. Y como ya he mencionado este restaurante, si continuamos con nuestra explicación y ahora queremos explicar dónde está ubicado, vamos a utilizar ahora sí el verbo estar. En esta calle hay un restaurante buenísimo. El restaurante que ya he mencionado, por lo tanto, ambos interlocutores o todos los hablantes ya saben que hablo de un restaurante concreto. El restaurante está al final de la calle, así que otro consejo para que recuerdes bien la diferencia cuando utilizo el verbo haber, hay, en su forma singular siempre, hay un coche, hay coches. Estoy hablando de algo desconocido, no lo estoy reconociendo. Por ejemplo, hay un señor en el ascensor, pero yo no sé quién es ese señor. Simplemente menciono que esa persona existe. Mientras que si ese señor es el señor Juan, por ejemplo, yo lo conozco, voy a decir que el señor está en el ascensor. Esa es una diferencia clave entre hay y está. Así que hazte la pregunta, ¿quiero decir que algo existe? Entonces voy a usar hay. Hay muchas tiendas aquí cerca. La pregunta es ¿dónde están mis tiendas favoritas? Por ejemplo, en ese caso voy a usar estar. Y aquí, como hablo de muchas tiendas, plural, voy a concordar en plural. Mis tiendas favoritas están en el centro. Y esta es la explicación, como ves, muy rápida de cómo utilizar ambos verbos correctamente. Así que ahora voy a ponerte a prueba con 5 oraciones en las que tendrás que elegir si utilizar hay o está o están. La primera es un profesor nuevo. Exactamente, aquí la respuesta correcta es hay un profesor nuevo. No lo conozco, pero digo que existe, está ahí. El profesor nuevo en clase. Exactamente, si has respondido está, es correcto. ¿Por qué? Porque he identificado a el profesor nuevo. Además, con ese artículo definido, el profesor nuevo, entendemos que ya hemos hablado de él anteriormente y lo localizo, lo ubico en un lugar. Está en clase. Las compras en la cocina. Aquí, muy bien, si has utilizado el verbo estar y en plural, concordancia, las compras plural están en la cocina. Esas compras las he hecho yo o tú, pero el caso es que sabemos de qué estamos hablando, lo identificamos y lo que queremos hacer es localizarlo en el espacio. Unas cartas para ti. Hay unas cartas para ti. Muy bien, hablo de la existencia de unas cartas desconocidas y son para ti, pero no las localizo, no las posiciono en el espacio, simplemente te digo que existen, que han llegado. Y por último, 7 trabajadores en casa. Efectivamente, la respuesta correcta es hay 7 trabajadores en casa. ¿Por qué? Porque te hablo de nuevo de personas indefinidas, no uso ningún artículo, no digo los trabajadores están ahora en casa y no describo la situación. Lo único que hago es hablar de su existencia. Hay 7 trabajadores en casa y ellos están ahora en la cocina, por ejemplo. Ahí sí sería
correcto. Hasta aquí la explicación, el ejercicio y el vídeo de hoy. Dime en comentarios si te ha quedado clara la diferencia o si por el contrario todavía tienes dudas. Estaré encantada de responderte como siempre y recordarte que el acceso a mis cursos está abierto todo el año. Puedes inscribirte en cualquier momento y dominar el nivel que necesites. Son cursos intensivos para dominar todas las habilidades lingüísticas del español, no solamente la gramática, y tienes toda la información en los enlaces del vídeo y en el primer comentario. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.